Ok, el día de hoy me encuentro con mi diputada Arely Rubí Miranda Ayala, a la cual saludo y agradezco profundamente esta entrevista a nombre de la Universidad Tecnológica Internacional Campus Zapotonilco de Tula, a nombre de la licenciada Margarita Pérez Amador, mi asesora de tesis. Y bueno, esta entrevista es sobre el tema las víctimas indirectas por el delito de feminicidio en el estado de Hidalgo. Y el día de hoy, pues quiero darle la bienvenida a la diputada Arely Rubí Miranda Ayala. Ella es presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso del Estado de Hidalgo. Y bueno, adicional a eso, es una feminista en toda la extensión de la palabra, una verdadera luchadora social que ha hecho muchas cosas a favor de las mujeres, no solamente en el tema legislativo, sino también en el tema de gestión, que es algo que a veces pocas personas saben de la importante labor que realizan y que no saben que detrás de ese escritorio, detrás del Congreso, detrás de cuando ella se pone en tribuna, pues hay todo un trabajo y hay todo un corazón de mujer en favor de otras mujeres que, que le dan vida realmente a esas leyes. El trabajo de Arely Miranda no solamente se limita a presentar iniciativas, a presentar exhortos, sino que va mucho más allá. Y bueno, en primera instancia, me gustaría, diputada querida, felicitarte porque hoy es el Día de la Politóloga. Ya sé que no sabías, hasta que Sí, llegan los sabía. festejos. Sí sabía, sí sabía. Ok, y bueno, muchas felicidades hoy en tu día. Y me gustaría, por favor, que nos platicaras un poquito acerca de tu formación profesional. Hola, gracias Malina por la consideración para poder participar en tu proyecto de tesis. La verdad es que es un tema muy fuerte y sobre todo contundente en tiempos difíciles donde pues la mujer ocupa un tema importante y primordial en las agendas políticas, pero sobre todo que el tema del feminicidio es un tema muy difícil, muy complejo, que lacera no solamente en las mujeres en nuestro estado, en nuestro país, sino a toda la sociedad en general. Escuchar que una mujer amaneció muerta, víctima de sobre todo la violencia de un generador de violencia, por así decirlo. Es importante, pues sobre todo compartir pues lo que hemos tenido aquí en el trabajo legislativo y también pues el trabajo que hemos tenido acompañando a las mujeres, a las hermanas, a las madres, a las hijas que son, como tú dices, víctimas indirectas de feminicidio. Bueno, te comparto mi formación profesional. Yo soy licenciada en Ciencias Políticas de Administración Pública por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Gracias a la máxima casa de estudios, pues tuve la oportunidad de participar en un intercambio académico en la Universidad de Granada, España, donde también tuvimos una visión muy importante de los temas de derecho internacional y sobre todo de derecho comparado que hubo en esa Universidad de Granada. También tuve la oportunidad de hacer una estancia académica en la Universidad de Pisa, en Italia, y también pues tengo la pasantía de la maestría en gobierno y gestión local. Hemos ocupado algunos cargos dentro de los gobiernos municipales, de los gobiernos de la Ciudad de México, y actualmente pues soy diputada por la representación proporcional en esta 64 legislatura aquí en el Congreso del Estado de Hidalgo. Vale. Gracias, diputada. Bueno, pues adicional a eso, me gustaría que le platicaras a la gente cuántas iniciativas llevas presentadas. Bueno, hasta el día de hoy, bueno, hemos tenido aproximadamente 90 iniciativas en diferentes materias que apoyan a diferentes actores. Con el tema de ser la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, pues mi compromiso siempre ha sido con las mujeres de buscar, sobre todo, fortalecer el andamiaje jurídico que proteja los derechos de las mujeres y las niñas en nuestro estado de Hidalgo, pero también hemos buscado fortalecer otros sectores como el tema de vivienda, el tema también de los adultos mayores, sobre todo el tema de la búsqueda de la transparencia y la lucha anticorrupción que pueden darse en diferentes instituciones. También hemos fortalecido el tema de turismo, hemos fortalecido también el tema de medio ambiente, que es muy importante, sobre todo en la región de Tula-Tepeji. Hemos buscado fortalecer el tema también del empleo, de los sectores económicos, del derecho al trabajo, por ejemplo, el tema de las direcciones de protección civil, fortalecer el andamiaje jurídico en la ley orgánica municipal, que busca sobre todo
fortalecer a los municipios con leyes muy justas y robustas para que ellos puedan establecer pues su margen de acción. Hemos trabajado con diferentes sectores en protección de la naturaleza, el bienestar también de los niños, de las niñas, de los adolescentes. La verdad es que ha sido amplio las reformas y las iniciativas que hemos propuesto, que nos han sido aprobadas por mis compañeras y compañeras diputadas de 64 legislatura. Bueno, yo sé, conozco tu trabajo, conozco tu trayectoria, pero hay muchas personas que no saben a ciencia cierta eh, cuál es tu trabajo de gestión, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando llega una mujer agredida? ¿Qué pasa cuando llega una mamá diciéndote, diputada, no encuentro a mi hija? ¿Qué pasa cuando llega una mamá diciéndote, diputada, asesinaron a mi hija por feminicidio y me están cobrando mucho dinero porque una funeraria se aprovechó de la situación y me está cobrando muchísimo dinero y no lo tengo porque soy mamá soltera y porque mi hija pues aún no se encuentra el culpable como para la reparación del daño, pero además no me hacen caso? ¿Qué es lo que pasa con Arely Miranda? Y te lo digo de manera muy general porque yo sé que son temas muy delicados y son temas en los que tú generalmente no haces mucho hincapié, tanto por seguridad tuya, de tus hijos, pero principalmente por respeto a las víctimas que sé que tú tienes. Pero vamos a ponerlo de una manera muy general. Sí, el respeto a las víctimas es de manera fundamental. La verdad es que el dolor y sobre todo el dolor a la ausencia que tienen las familias porque les falta una hija, les falta una madre, les falta una hermana, les falta una mamá, o el tema de feminicidio es muy fuerte. Realmente es un tema que duele, que es sobre todo como si te echaran un balde de agua fría, las circunstancias muchas veces en las que estos asesinatos contra las mujeres se dieron, la verdad es que son, verdad, irreparables. ¿Qué hacemos como diputada? La verdad es que las personas que me han venido a solicitar el apoyo para que le demos el acompañamiento, sobre todo en la Procuraduría, porque una servidora se lo ha dicho directamente el procurador, ahí están las fallas, de nada nos sirve tener un andamiaje jurídico que proteja a las mujeres, de nada nos sirve, por ejemplo, que tengamos la parte importante de que el feminicidio esté bien, la pena esté bien, la punibilidad esté bien para el tema de feminicidio. Si allá afuera no se aplica la justicia. El procurador mismo ha reconocido, no solamente con el delito de feminicidio, sino con diversos delitos, que en la Procuraduría hay fallas con los ministerios públicos, con los 500 ministerios públicos en todo el estado. No quiero generalizar que todos son malos, pero sí existe una tendencia a que no hagan bien su trabajo, a que victimicen a las mujeres, a que las regresen a sus casas, que no se apuren en los procesos, que se pierdan las hojas del expediente, por ejemplo, que hayan tenido una omisión en el proceso judicial y eso impida que se les dé justicia a las familias. En verdad, yo recuerdo muchísimo el caso de una mujer desaparecida que omitiré decir el nombre, pero la mamá, buscamos la forma de que el Ministerio Público diera avance a un tema de desaparición forzada, porque así fue. ¿Qué pasa a las horas fundamentales? Y lo sabemos, que las primeras horas son fundamentales para encontrar a alguien que desapareció. ¿Y qué pasa cuando se dejan de pasar las horas, cuando dejan que esto pase y que crezca y crezca? Entre más días concurran, entre más días, la verdad es que menos existe la posibilidad de encontrar a una persona desaparecida, por ejemplo. ¿Y quiénes tienen esos errores? Pues en el Ministerio Público, que no le hicieron caso a la mamá, que dejaron ir a lo mejor al sospechoso o al presunto responsable, que ya huyó, que hay que encontrarlo de otra manera. Y la verdad es que es muy lamentable. ¿Qué acompañamiento les damos a la Procuraduría y sobre todo en los temas de gestión? Buscamos que el procurador nos escuche, o a lo mejor el superprocurador Arturo Flores, que también siempre ha tenido la disposición de podernos escuchar, de género, la fiscal de personas desaparecidas, que nos escuchen, que le digan a la familia a ver cómo va el expediente, que les expliquen que sí es importante presionar a la policía cibernética para que busquen sábanas de llamadas, es importante presionar a la mejor a la Comisión Nacional Bancaria para que nos ayude a buscar dentro de sus registros alguna persona que puede ser el presunto sospechoso de la desaparición de una mujer.
Es complejo, pero hemos tenido que dar ese acompañamiento porque a falta de que la Procuraduría camine sola con estos casos, que sí debería de ser que la misma Procuraduría les dé el puntual seguimiento, que tenga un orden, que no se hayan saltado ningún paso del proceso judicial, debería de ser así. Sin embargo, pues a veces tenemos que estar ahí atrás de ellos, como se dice por ahí, a cuchillito de palo, estarles diciendo que hagan su trabajo o no. Y realmente que hemos hecho, en el caso, por ejemplo, de esta niña de Tizayuca, que igual que la mamá la traen para acá porque la traen a la CEMEFO de aquí de la ciudad de Pachuca, la encuentran en circunstancias muy difíciles, que son complejas para la madre, en entender cómo a alguien, un ser humano puede haber hecho daño de esa manera a su hija y de repente entenderlo, que la traigan aquí a la CEMEFO para que le hagan los dictámenes periciales correspondientes, porque aparte cuando es un tema por feminicidio, los dictámenes periciales son distintos, tardan más días, por ejemplo, con protocolo de feminicidio no son los mismos que a lo mejor otro cuerpo que fue asesinado, ¿no? A lo mejor un homicidio que es un tema distinto. Aquí cuando es protocolo de feminicidio, tardan más días en entregarle el cuerpo a una familia de la hija, de la hermana. ¿Por qué? Porque así lo exige, ¿no? Que es un protocolo específico y pues de repente cuando alguien fallece, si al otro día vas a hacer el entierro, pues concurre un día, 2 días, pero cuando es por víctimas de feminicidio, pues estar esperando el cuerpo, esperar que se le hagan los dictámenes periciales correspondientes, a veces lleva más de una semana. Esperar esta semana tan difícil, tan compleja, y después de eso encontrarnos con temas, por ejemplo, que las funerarias por traslados pequeños agarran, hay un tema sobre todo de abuso y quieren ir a llevar al cuerpo por un precio que a lo mejor no es justo, pues buscamos apoyarlos a veces hasta de la manera económica. Pero la situación no para ahí, porque en este caso específico que estoy hablando de la chica que fue encontrada por su mamá, aquí en que la llevaron de la CEMEFO de Pachuca y el traslado a la ciudad de Tizayuca, todavía estamos hablando del calvario, porque es un calvario al que enfrentan las mamás en un proceso judicial de poder buscar elementos para girar un orden de aprehensión para el presunto responsable. Eso se vuelve difícil y pueden pasar meses complejos para que esto se logre. Entonces es difícil el dolor de ver que tu hija pudo morir de una manera difícil, complicada, inhumana, y de repente encontrar otra vez con el calvario de ir a hacer todas las investigaciones, a que se gire orden de aprehensión, después de girar la orden de aprehensión, esperar todavía que se le dicte sentencia, es muy complejo para las familias. Muchas familias se pierden en el camino, ya no quieren seguir. Muchas familias ya tampoco tienen los recursos económicos necesarios porque todavía no existe la reparación del daño para las víctimas en nuestro estado de Hidalgo. Sin duda un tema bastante complicado. El tema que refieres, por ejemplo, afortunadamente no hay hijos, pero yo no me imagino, por ejemplo, pasar por todo ese calvario, pero además hacerse responsable de los niños de la víctima. Entonces, básicamente en ese sentido va esta propuesta o la propuesta que se está planteando de dar algún tipo de apoyo que no sea nada más un apoyo económico, sino que sea un apoyo integral en el que implique, por ejemplo, todos estos temas que tú has tocado cuando has subido iniciativas, temas que tienen que ver con vivienda, temas que tienen que ver con salud, temas que tienen que ver con desarrollo humano, temas que tienen que ver sobre todo con esta parte psicológica. Algunas veces hemos platicado de manera personal tú y yo. Para quien no nos conoce, somos súper platicadoras. Y ¿cuál crees que es la importancia de que los niños, hijos de estas mujeres que mueren de esta manera tan cruel y tan cruda, deban de ser apoyados, o que sea importante, en tu opinión, la atención que se les tenga que dar a estos niños, sobre todo en esta parte psicológica? Sí, sí, en efecto, y es complejo lo que se viene después. Voy a traer a colación un tema de un feminicidio en Ciudad Sagún.
Al principio la chica llega grave al hospital por una golpiza que le pone su esposo, golpiza muy, muy fuerte, y en el hospital desafortunadamente fallece. Y bueno, es una lucha difícil porque al principio entra se gira orden de aprehensión contra el esposo y primero es por golpes, por la golpiza que le dio, después se tiene que cambiar y volver a tipificar el delito ahora por feminicidio. Producto de esta relación hay un niño menor de 8 años que es hijo de ambos y que no solo el saber que no volverás a ver a tu madre, tu padre está en la cárcel, porque a él sí lograron atraparlo en el acto, tu madre murió, tu padre está en la cárcel, y de repente entran otros factores tan distintos y tan complejos que el niño, yo creo que por su corta edad no puede asimilar y es difícil. Se están peleando la custodia del niño. La custodia del niño la tiene por obvias razones y por las circunstancias de las que se dieron este tema, lo tiene la abuela materna, porque la abuela materna se queda con la custodia del niño. Pero el papá desde la cárcel le está pidiendo a su mamá, o sea, a la abuela materna del niño, paterna, perdón, que ahora él busque la pensión. Entonces, la pensión, la custodia del menor. Imagínate pensar en todo lo que está sufriendo ese niño, de tener que ir a ver con quién se va a quedar, si con la abuela materna, que la hija la tienen ya muerta, o con el la abuela paterna, que el hijo está en la cárcel. Qué complicado. Empezamos por una circunstancia familiar distinta, difícil, que ahora la custodia, están buscando la custodia en varias familias por el niño. ¿Qué sucede ahora? Pues el niño tendrá que tener otro tipo de ayuda psicológica. Y eso lo traigo a colación porque este es un caso complejo y difícil y yo creo que en el país, sin duda equivocarme, existen casos similares, donde aparecen otras circunstancias de cómo se dieron las cosas. Pero ¿qué pasa? Obviamente el niño necesita una contención psicológica inmediata. Y cuando se dan circunstancias, por ejemplo, donde sobre todo los recursos económicos son limitados, ¿qué va a pasar con este niño donde de repente la abuelita se queda con la custodia y es una señora adulta que a lo mejor ya no tiene las mismas posibilidades de trabajar y sacar adelante a su nieto? En el estado de Hidalgo no tenemos garantías para que este niño vaya a la escuela, asegurarle una beca, por ejemplo, para que tenga seguridad social, para que tenga sobre todo acceso a una vivienda cuando sea grande, acceso a la universidad, acceso a la alimentación, que es el derecho fundamental más básico de todo ser humano, acceso a todos los derechos humanos, a disfrutar un medio ambiente sano, deportes, no lo sé. No está establecido en nuestro estado, no está establecido en nuestro país, y esto nos lleva a un estado de definición de los pequeños, donde se quedan vulnerables. Y ha habido casos, y lo hemos platicado directamente contigo, Marina, donde después aparece el abuso sexual infantil, por el grado de vulnerabilidad en que se encuentran los niños, donde la abuela tiene que salir a trabajar, a vender gelatinas, por ejemplo, como otro caso que tengo. Y las niñas se quedan solos y los niños se quedan solos. ¿Qué se hace ahí en esos momentos si no tenemos todavía esa parte que debería ser fundamental? Desafortunadamente no se ha querido visibilizar el tema, a lo mejor no por una servidora, sino por otras instituciones, hasta por otros compañeros diputados, de lo grave que podría ser dejar a estos niños en total abandono y que el Estado no los pueda tutelar con derechos. Sin duda un tema muy, muy fuerte, diputada, y de verdad yo quería que desde desde tu muy personal punto de vista, desde lo que tú vives a diario como legisladora, también a mí me ha tocado ver cómo tú levantaste la voz, por ejemplo, y sin el afán de politizar el tema, es solamente en base a hechos y en base a realidades. eh, Tú te subiste a tribuna para exponer lo que estaba sucediendo por parte del gobierno federal cuando asume la nueva administración, la presidencia de México, y las primeras acciones que toma es reducir el presupuesto para mujeres, considerando que es un tema no necesario,
y en el cual, bueno, pues se quitan las guarderías, crean espacios seguros para los niños. También afectaba el tema de los refugios, un tema que para quienes no lo conocen, los refugios son lugares a donde van las mujeres que viven pobreza extrema y en donde reciben no nada más la protección de manera en un principio, sino también un apoyo integral que es apoyo psicológico, apoyo jurídico y demás, de trabajo social, y que tú encabezaste esta lucha para que a partir de este año se presupuestara una partida para estos refugios. Platícanos un poquito más acerca de estos temas, por favor. En verdad ha sido muy lamentable las nuevas disposiciones que tiene el gobierno federal, sobre todo la visión tan limitada. Los derechos de las mujeres, la construcción de políticas públicas a favor de nosotras las mujeres y de las niñas, ha sido una lucha de muchos años. Así como todos los derechos que hemos adquirido, ha sido lucha de muchas mujeres que estuvieron atrás de nosotros, que nos antecedieron con marchas, las organizaciones civiles, las ONG, los colectivos feministas. Pues hemos buscado que las mujeres hemos conquistado derechos gracias al apoyo de todas ellas. O sea, no ha sido algo que por ser mujer nos haya tocado decir, sí, ya son mujeres, ya tienen derechos, ya tienen guarderías, ya tienen derecho a acceso a los refugios, ya tienen derecho a acceso a programas sociales, a emprendedoras. No es una obra de la casualidad. Desafortunadamente yo quisiera decir que así ha sido, no ha sido de un acompañamiento que nos han dado los colectivos y las organizaciones de la sociedad civil de muchísimos años, con marchas, a lo mejor de repente con algunas manifestaciones pacíficas o no pacíficas, si lo queremos ver así, pero que ha sido una lucha constante, desde que nosotros se nos dio el derecho a votar, de repente hasta poder ir a una universidad, que eran derechos que no teníamos las mujeres en nuestro país, y no solo en nuestro país, en el mundo. O sea, son derechos que hemos conquistado y de repente los tenemos conquistados y de repente tenemos presupuestos y de repente logramos programas sociales, de repente logramos políticas públicas y de un día para otro se piensa que no somos prioridad, se piensa que no necesitamos acceder a los recursos y entonces es un retroceso fundamental y grande a los derechos que hemos conquistado de toda la vida. Y de repente se vuelve complejo poder ahora operar programas sociales, poder operar a lo mejor un refugio que trabaja con ciertos recursos federales, estatales, pero que también con recursos propios, con donaciones, con rifas si tú quieres, y de repente ya no tener ese dinero. ¿Cómo atiendes a estas mujeres ahora? ¿Cómo llega, por ejemplo, una familia con 4 hijos, 5 hijos ingrados? Porque las personas que van a los refugios son porque tienen un tema de violencia extrema, donde ya no es una opción ir con la hermana, huir de la casa, perdón, ir con la hermana, ir con la mamá, ir con la prima a guardarte de tu agresor. Ya no es una opción, porque ya es tan fuerte la violencia que tienes que esconderte, porque si no te mata. El siguiente paso es que te mates y te encuentran. Ir al refugio con tus 4 hijos y brindarles alimentación, vivienda, calzado, ropa, asesoría psicológica, jurídica y todo el acompañamiento, si ya no hay de dónde. Donde nuestro sistema, sobre todo penal, es tan ineficiente y tan incapaz que las mujeres son las que tenemos que estar escondidas en un refugio donde nadie sepa y el agresor tiene que estar libre. Es complejo, pero ¿cómo operamos estos refugios? ¿Cómo operamos los programas sociales? ¿Cómo empoderamos a las mujeres económicamente, por ejemplo? Con el tema que a veces existe, sobre todo el pensamiento de las mujeres, es una tendencia regular que no se van de sus casas porque ahora quién las va a mantener, porque a lo mejor no tienen alguna habilidad desarrollada. ¿Cómo las empoderamos? ¿Cómo les damos cursos para que sus conocimientos, capacidades las desarrollemos si ya no hay dinero? ¿Cómo las apoyamos para que tengan sobre todo un tema de economía familiar resuelto? No lo hay, desafortunadamente es un tema complejo, es un tema difícil y pues la verdad es que sin política pública, sin dinero, pues no es una política pública que sirva.
Y así sucedió con las guarderías que daban la oportunidad. Y fíjate que las guarderías no solamente eran para madres solteras, eran para padres solteros, porque también existen muchísimos casos de padres que son jefes de familia que están al frente de sus hijos, pero no hay, desaparecieron, y que después que el dinero se les iba a dar a los abuelitos como si fuera una obligación de repente, y las habilidades que los niños iban a adquirir en las guarderías, los conocimientos, o sea, y ya no están, ya no están, y ahora, pues, con la desaparición de las guarderías infantiles, la verdad es que que era también una fuente de empleo también para muchas mujeres que eran las cuidadoras de los niños, pues la verdad es que es complejo decir ahora, si no tenemos lo elemental o lo básico, yo veo difícil un reto, por ejemplo, poder darle un acompañamiento a una mujer víctima, a los hijos de una mujer víctima de feminicidio, porque obviamente nuestro Estado es incapaz de retener la mínima política pública que era conquistada. No era producto de la casualidad, era la política pública que existía para las mujeres, como las guarderías o como otros programas sociales, eran políticas públicas conquistadas, no dadas solamente, era un derecho que tenemos las mujeres. Yo sé de manera personal, diputada, que tú fuiste una de las beneficiarias de esas guarderías, eh, y que eso en su momento a ti te permitió continuar con tu desarrollo profesional. Yo creo que ese es el caso tan importante que a veces no se ve. Incluso en alguna ocasión leí un comentario de una persona, se lo comentaba recientemente a la maestra Marisela Ortiz, de una señora que decía que las guarderías eran las alcahuetas de las mamás que no se quieren hacer responsables de sus hijos por irse a trabajar, como si el cuidar de los niños fuera un mandato divino. Pero además yo creo que tú viste de manera muy personal el desarrollo de tus hijos en una guardería en comparación con otros niños que no van a guardería. ¿Y qué fue lo En que efecto, representó para ti, por ejemplo, eso, que tú tuvieras esa oportunidad? fíjate que fue una oportunidad muy buena. La verdad es que yo agradezco muchísimo a las personas que cuidaron a mis hijos en las guarderías de Ceresol en ese momento, porque ello nos permitió a muchas mujeres desarrollarnos. O sea, a lo mejor yo empezaba apenas a desarrollar mi vida profesional en el ámbito público y poder servir a otras personas, porque así fue, esto me permitió poder trabajar en un lugar que en ese momento me permitía buscar el crecimiento y el desarrollo social de un municipio. Ujú. Y el poder salir yo y de saber que mis hijos estuvieran tranquilos, que mis hijos estuvieran sobre todo en las manos de personas que le desarrollaran sus habilidades, como ellos eran pequeños, pudieron la parte cognitiva de un niño y el parte de desarrollo y de aprendizaje se den los primeros 3 años de vida en muchos sentidos, ¿no? Y poder ver que ellos pudieron desenvolverse desde la convivencia con otros niños, que es fundamental, importante, hasta poder, por ejemplo, lo traigo sin pena decirlo, ¿no? Que se nos apoyan a las madres de familia a que dejen, por ejemplo, los pañales, a que se enseñen a controlar sus esfínteres de manera adecuada. Es complejo saber que ahora muchas madres no tienen esa posibilidad. Yo te quisiera comentar que yo no solamente el caso, cuando yo estaba había doctoras, por ejemplo, había mujeres que trabajaban a lo mejor vendiendo productos por catálogo y que era la oportunidad que ellos tenían para ir a cobrar, por ejemplo, a las personas que les vendían. O sea, eran temas que era importante para el desarrollo de las mujeres, para que pudieran empoderarse económicamente, para que pudieran llevar ingresos a sus... Había muchas jefas de familia, mujeres solteras, no tenían otra fuente de ingresos más que salir a trabajar al banco, alguna dependencia, alguna farmacia, algún servicio. Y la verdad es que era la oportunidad que ellos tenían de dejar a sus hijos en un lugar tranquilo y seguro y así empoderarse económicamente. Porque como lo repetí con anterioridad, ¿qué pasa cuando las mujeres no están empoderadas económicamente? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? De repente hay una dependencia al agresor, de repente hay sobre todo que no pueden salir por miedo de que no pueden sacar a sus hijos adelante. Y ahora, quítale todos estos programas sociales, la verdad es que es complejo. Así es, diputada. Bueno, otro tema que también es importante, parte de la investigación que llevó es el tema de la violencia en el estado de Hidalgo. La mayoría de los feminicidios
fueron perpetuados por el esposo o por la pareja sentimental, ya sea que vivía en ese momento con ella o porque terminó esa relación y entonces su pareja pues mata a esta mujer. Y bueno, como el tema que comentabas, en muchas ocasiones pues termina yendo a la cárcel, los niños se quedan en el desamparo. Una parte muy importante que han dado las leyes de nuestro país, esta ley de acceso a una vida libre de violencia, en donde reconocen los distintos tipos de violencia, los cuales pueden ser denunciados. Lamentablemente, tú y yo sabemos de algunos casos en los que hasta que no les damos el acompañamiento, y a veces tú yendo en tu calidad de diputada, no se te da la atención o la atención es demasiado tardía y entonces todos estos instrumentos por los que se luchó y se consiguió, que fueran las órdenes de restricción, que fuera el derecho a tú levantar una denuncia, que no necesitas llegar golpeada o medio muerta para que te puedan levantar una denuncia, porque hoy sabemos que la violencia a veces es psicológica, a veces es económica, a veces es patrimonial, que tenemos, o a veces es un coctelito de todas en una. ¿Qué es lo que pasa cuando no se da esta atención, pero además cuando el gobierno no está protegiendo a estas mujeres? ¿Por qué es tan importante que estas mujeres, como tú dices, estén empoderadas? Yo sé, por ejemplo, que en tu caso, pues has dado acompañamiento a mujeres. Adicional a eso, has dado cursos con tus propios recursos en algunos municipios y en algunas localidades para que aprendan algún oficio, para que tengan alguna otra habilidad y puedan obtener otros recursos. Pero ¿qué pasa aquí, por ejemplo? ¿Por qué es tan importante que los ministerios públicos tengan esa sensibilidad de darle seguimiento a, a una mujer que va y por fin se atreve a levantar la voz y decir, señor, vengo a levantar una denuncia porque mi pareja me maltrata? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando una vez levantan la demanda, cuando por fin logran que levanten la denuncia y resulta que la retiran y después cuando vuelven a ir les dicen que no, que al fin siempre es lo mismo con ella y que una y otra vez la va a poner y la va a quitar? ¿Qué pasa con estos casos, diputada? Es bien complejo el tema porque nuestros ministerios públicos, nuestras policías municipales, ahí hay un errorzazo del tamaño del mundo de nuestros jueces conciliadores, y ahorita voy a platicarte del tema que creo que también ya conoces, donde muchísimas personas que están involucradas en dar el servicio del acompañamiento de la víctima no tienen ni idea absoluta de lo que son los temas de eso. Yo una vez, tú lo platiqué contigo, que un ministerio público me atendió a mí en un tema donde yo metí unas medidas de protección y el ministerio público se reía sarcásticamente, se burlaba. Es cuando te pones a decir, yo nunca hice tráfico de influencias y decir, yo soy la diputada y atiéndanme. Pero yo sí me puse a pensar, pobre de las mujeres indígenas que bajan de la sierra a levantar una demanda, que se atreven, porque aparte del atreverse es bien complejo, hay un daño tan grande psicológicamente que tienen los agresores sobre las víctimas, donde el miedo que se les ha sembrado es increíble, es fuerte, es duro lo que pasa. Y que de repente todavía tengamos que ir a un ministerio público donde vas con la policía que te ayudan a salir de un círculo de violencia y te atienden mal. Y no solamente te digo que las fallas de la justicia solamente están en los ministerios públicos. Un caso en Atotonilco de Tula, nuestro municipio. Una niña va a la tienda por una paleta de hielo, normal, un domingo. La mamá, afortunadamente, porque si no estuviéramos contando otra historia, afortunadamente a tiempo se da cuenta que la niña ya tardó y va a la tienda a ver qué sucede. Pues sí, el tendero o el despachador de la tienda, el dueño de la tienda, llevaba, tenía, perdón, encerrada a la niña. Y entonces la mamá, en un impulso, rompe el vidrio de la puerta y se mete por su hija.
encuentra que la niña escucha que que el señor la está jaloneando, que ella no quiere participar en el acto tan cobarde y ruin que estaba haciendo el hombre de tocarla, sale ella y la niña le dice a la mamá que el hombre la tocó, que hubo tocamiento de sus partes corporales no permitida, no adecuada, y sale el hijo del dueño y dice, lo bueno que nada más lo tocó. Pero eso tendríamos que pensarlo que solamente lo hizo el hijo del dueño de la tienda por a lo mejor defender a su papá, de protegerlo del escándalo, de la cárcel, de lo que sea, y a lo mejor por la ignorancia y el desconocimiento de las leyes, que él no sabe que hay leyes que protegen a las mujeres y a las niñas desde que son tocadas hasta que concluyen con un acto atroz. O sea, ese es el desconocimiento de un ciudadano que no sabe y no conoce que a las niñas no se les debe de tocar. Vamos, esta mujer va, pide ayuda a la patrulla sí se lleva en primera instancia al señor, sí, porque sí se lo lleva, y resulta que en ese llevárselo, la policía municipal, o no sé por qué este hombre, porque es la versión de la mamá de la niña, es la versión. A lo mejor no quisiera equivocarme, pero a las niñas se les cree. Siempre es un pensamiento que debemos de tener porque hemos Sí, tenido también siempre casos, creerle a las víctimas, creerles, claro. porque siempre tenemos casos, y ahorita regreso al tema, que no se les cree. Que la niña fue tocada por el padrastro, no es cierto, lo estás inventando, me quieres separar de él. Y que las mamás, porque así sucede, se han puesto del lado del padrastro en vez de las hijas, porque eso sí sucede. Pero en este caso no. La mamá va al juez conciliador, abogado, que tiene un puesto de designación por el presidente, no es electo. El que es electo popularmente es el presidente y el honorable ayuntamiento, que es designado. Dice, es que no le pasó nada, no puedo detener al sujeto porque no la violó. Si lo hubiera violado, la niña, pues sí, en este momento lo hubiéramos girado una instrucción al MP para que lo trasladáramos. Hay dos cosas aquí de que detectamos en este caso, porque ya platicando con la señora y que ella le expuso directamente a su procurador. Uno, el juez conciliador en una ignorancia total. Es un delito que a una niña se le toque. Entonces, primero la violación y después de la violación, entonces, imaginemos un caso a lo mejor distinto, pero que esto tiene que ser, sobre todo, que lo visibilicemos de esta manera, Mali, porque lo hemos contado y lo hemos hablado muchas veces. El hombre hubiera violado a la niña, a lo mejor se hubiera quedado un delito de violación. Y qué fuerte. Y de esa niña le hubieran destrozado la vida. A pesar de que hubiera necesitado ayuda psicológica, terapia, le hubiera destrozado la vida. En el sentido de que esos son daños muy irreparables, de repente hasta en los temas de terapia. Pero ha pasado, y es un ejemplo, a lo mejor no lo quiero poner de esta manera. ¿Qué hubiera pasado si la niña hubiera, el agresor, o por su mente del agresor, perdón, hubiera pasado? Es que la niña me conoce. Es que la niña sabe que yo, el señor de la tienda, abusé sexualmente de ella. Lo hubiera matado para que la niña no hablara y se quedara en duda la posibilidad que la abusó sexualmente de ella. Y así pasaron algunos casos aquí en el estado de Hidalgo, y lo sabemos, casos que han sido muy mediáticos. Como las niñas han conocido al agresor, prefieren matarlas porque la niña va a decir, los va a quemar, los va a reconocer. Le va a decir a la mamá, fue el señor de la tienda. Fue el vecino, como un caso aquí en el estado de Hidalgo que terminó muy cruel. Porque los niños los reconocen. Entonces, el tocamiento pudo llevar a una agresión sexual y la agresión sexual pudo terminar en un feminicidio. Como es un niño, es una niña, pues la pueden matar. A lo mejor no tendrá la misma fuerza y resistencia que un adulto, que una mujer adulta. Y entonces imagínate si hubieran pasado así las cosas, pero en la presidencia es que no hubo penetración. Me imagino que era lo que querían, que hubiera penetración porque pues esa es la palabra correcta, para que la niña la llevaran directa, para que la niña la procediera. Entonces ahora lo soltaron al agresor. Ahora lo difícil
y lo complejo es encontrar elementos para girar una orden de aprehensión. ¿Cómo encontramos elementos en un lugar donde tampoco la seguridad pública, por ejemplo, ha puesto cámaras y es una calle principal donde sucedieron los hechos? Ha puesto cámaras donde no hay, de repente, donde se pueda coordinar con el C5 o algún elemento. ¿Qué elementos podríamos tener si regularmente estas cosas son delitos de realización oculta? Exacto. Donde son escondidas, son delitos que se dan escondidas, donde no hay testigos. ¿Cómo encontramos elementos para que la niña ahora le hagan justicia y podamos atrapar al agresor que está libre? Porque por errores de la policía municipal, por no conocer las leyes de nuestros propios funcionarios públicos, por no conocer protocolos, porque esto iba con un protocolo acompañado, se hiciera de esta manera. ¿Cómo vamos a encontrar a esas alturas orden, sobre todo elementos para que el juez pueda dictaminar un orden de aprehensión contra el agresor? Entonces, este caso que estoy contando es el caso de muchos municipios, porque ahí se caen los temas. Porque ahí mismo se les dice, ¿para qué, señora? ¿Para qué le levanto el acta si va a regresar con el marido? En vez de que diga, a ver, señora, véngase, vamos a un tema de contención psicológica, la ayudamos, véngase. Aquí le damos un apoyo a la mujer que tenga para conseguir un cuarto de renta y para que busquemos un trabajo, la vinculemos a una bolsa de trabajo, por ejemplo, donde le demos un taller para que adquiera herramientas, habilidades, donde hacemos una red de mercadeo, una red de mercado para que a lo mejor si la señora vende algún producto, la gente le pueda comprar. Un plan de negocios, ayudémosla. Las regresamos. Tristes, decepcionadas y pues con las ganas de no volver a regresar a la presidencia municipal, porque regularmente es a donde van primero, de ahí las canalizan al MP, decirle, sí señora, la acompañamos nosotros, véngase con un equipo de psicólogos, los trabajadores sociales, ¿cómo están los niños? ¿Dónde se quedaron? Acompañemos con una patrulla y obviamente sin violar el derecho por sus cosas. Fíjate que un ejemplo, a mí me gustó muchísimo la última vez que vi a la presidenta municipal de Actopan, a la exdiputada Tatiana, diputada todavía porque es, me dijo que tiene un propio refugio municipal, donde las señoras ya no las deja regresar. Como acción afirmativa a favor de las mujeres en el municipio de Actopan, ya existe un refugio que ya se ha vuelto regional, porque no solamente han regresado, no vienen solamente de Actopan, vienen de otros municipios de la región, que son y no las deja regresar y busca la forma y rentó una casa grande con cosas para los niños, vigilada y todo. O sea, ese es otro tema, por ejemplo, bueno, una de las propuestas políticas que varios diputados del Verde estuvieron haciendo era acerca de los refugios, que iban a poner más refugios. En mi humilde opinión, y en base a cosas que nos ha tocado vivir, pues son muy importantes los refugios, sin duda, pero yo creo que el estandarte de las mujeres en este tema, pues muchos nos tomaron como estandarte, pero cuando veamos a las acciones reales, yo creo que es poco lo que realmente se hace. Tú, por ejemplo, metiste una propuesta que fue de tus primeras propuestas, el incrementar la pena por feminicidio. En alguna ocasión, hablando con gente cercana a esa comisión, decían, es que jamás un feminicida se le va a dar la pena mínima. Yo creo que como a la semana sale que le dan 25 años a un feminicida. Es un tema, por ejemplo, que está pendiente y que está por concluir esta legislatura. Hay 2 iniciativas en el mismo sentido, hasta donde tengo entendido, y sigue sin avance. ¿Tienes alguna respuesta acerca de eso, diputada? Es un tema que desafortunadamente el proceso legislativo, como tú lo sabes, hay un tema sobre todo de que los dictámenes, o sea, para que se haga una ley tiene que haber un dictamen previo. Pero estos obviamente entran a comisiones. Está la Comisión de Seguridad y Justicia, que se les pide de repente opiniones técnicas a las áreas
o a las instituciones donde va a impactar o recaer la responsabilidad de aplicar la ley. En este caso, pues la Procuraduría. Se han pedido opiniones técnicas a la Procuraduría. Desafortunadamente, en la Comisión de Seguridad y Justicia no es un tema que haya avanzado de manera positiva como yo quisiera. Y de repente, pues las opiniones pues, de la Procuraduría pueden ser positivas o negativas a favor de la iniciativa, pero nosotros como legisladores tenemos la oportunidad de hacer que esto se cumpla o no, obviamente siempre respetando un proceso legislativo, respetando los ordenamientos generales, nuestras leyes federales, nuestras leyes estatales, nunca caer en una controversia constitucional, obviamente con el tema de derecho comparado con otros estados, siempre buscando fortalecer y hacer de esa manera las leyes. Sí, es una iniciativa que todavía está pendiente, esperemos que se apruebe antes de que termine esta legislatura, pero que sí, en efecto, de repente los trabajos se ponen en las comisiones y las secretarías técnicas de repente pues no operan de manera como se quisiera para que eso se lograra. No me queda duda que es una legislatura con muchísimas iniciativas que han presentado en todas las materias, pero que sí, desafortunadamente la Comisión de Seguridad y Justicia todavía no ha avanzado el tema. Ok. Bueno, y en ese sentido, también leía, por ejemplo, que parte de las deudas pendientes que se, que se presentan actualmente en el estado de Hidalgo es con las mujeres que sobrevivieron, mujeres que fueron, que estuvieron en peligro sus vidas, ya sea por violación, ya sea por un directo intento de feminicidio, y que afortunadamente sobrevivieron, que la víctima pues está en la cárcel, pero que ahora ellas se enfrentan pues precisamente a esto, a sobrevivir ahora para ellas, para sus hijos, y que es un tema en el que el Estado tampoco les está apoyando. Tú sabes, por ejemplo, del tema de las muertas de Juárez, del resolutivo tan importante que obtuvieron con Campo Algodonero, en donde de manera internacional establecen que el Estado fue el responsable eh, por no poder garantizar esa vida libre de violencia para las mujeres. En el estado de Hidalgo, pues no es la excepción de las víctimas de feminicidio que se han contabilizado y que son cifras oficiales proporcionadas por la propia Procuraduría. La mayoría de las víctimas, por ejemplo, eran empleadas. Entonces, eso te habla también de esta parte de sometimiento hacia las víctimas. También son poquísimos los casos en donde fueron víctimas de ocasión. Lamentablemente la mayoría fueron casos que fueron ultimadas por su pareja sentimental y que quedan niños en el desamparo y en esta parte de no poder enfrentar no solamente esta parte de la escuela, la parte económica. Nos hablaba, por ejemplo, la maestra Marisela de que ellos hicieron un proyecto llamado Proyecto Esperanza, en donde se ocupaban que los niños pudieran ir a la escuela, porque en muchas de las ocasiones, por ejemplo, no tienen para un cuaderno, no tienen para zapatitos, mucho menos para el uniforme, y más importante aún, no tienen para pagar la cuota de padres de familia. Y entonces con eso no se les permite a los niños que vayan a la escuela. Entonces, bueno, parte de la propuesta que estoy trabajando y que me gustaría también comentarle a quienes nos escuchan que mi diputada Arely Miranda va a ser portavoz de esta propuesta y que también va a ser parte de la construcción de esta propuesta en base a su experiencia y en base a todo este trabajo, y que pues básicamente lo que se busca es que estas niñas, que estos niños, en la medida de lo posible, puedan salir adelante, porque nosotras sabemos, y lo hemos platicado muchas veces, diputada, que una persona lastimada lastima gente,
y que un niño roto será un adulto roto y que por lo tanto, pues la réplica que puede ser es que es un problema social. A veces las personas no vislumbran o nuestros políticos no vislumbran, afortunadamente no es el caso de mi diputada Arely Miranda, que las leyes no son para cifras o que las cifras que muestran las instituciones no dejan de ser personas y que detrás de cada persona, que detrás de cada cifra hay una historia, que es una historia que si no se trata de manera adecuada puede representar un problema social muy fuerte en nuestro municipio, que si no se corrige el rumbo de prevención, en esta parte, por ejemplo, el Instituto Hidalguense de la Mujer ha hecho un trabajo muy bueno, pero no todos lo han tomado con la misma seriedad, por ejemplo, en los municipios. El Instituto Hidalguense tiene un programa de atención psicológica, jurídica y de trabajo social en los municipios, y sin embargo no se les han dado muchas herramientas, no se les da a veces el seguimiento. Cuando van las víctimas y bien es un apoyo gratuito, la realidad es que tardan mucho tiempo en poder conseguir una cita, y cuando por fin consiguen la cita, pues ya las volvieron a convencer, porque lo que muchas personas no entienden es que el círculo de la violencia es tan terrible que hay una dependencia trabajada por muchos años en contra de la víctima por parte del agresor, y que salir de ese círculo, la única manera en que puede hacerlo es sabiendo que no está sola y sabiendo que las autoridades, en el momento en que ella solicite ese apoyo, va a estar ahí. Y si no es así, entonces puede desencadenar en casos de feminicidio, en donde sabemos también que la violencia es progresiva, que la violencia avanza si no es atendida. Sí, desafortunadamente, Mali, es un tema en verdad bien complejo, bien difícil, la cultura del machismo que está impregnada en la sangre de las y los mexicanos, porque hablo de mujeres que a veces han educado machos y de hombres que han entendido muy bien el machismo, lo llevan al doble. O sea, lo entendemos muchas cosas mexicanos, a lo mejor no entendemos mucho la historia de nuestro país, pero sí entendemos el machismo, de cómo practicarlo, de cómo hacerlo viable. Sí, desafortunadamente, yo te voy a comentar que es un tema difícil de entender. Yo he escuchado mujeres manifestarse en contra de las manifestaciones, por redundar las palabras, de manifestarse en contra de las mujeres que a lo mejor queman, que de repente avientan pintura a los monumentos históricos. Yo lo he predicado contigo, yo daría 1000 litros de pintura por evitar el dolor a una familia. Claro. O sea, en verdad, porque es fuerte el saber que tu hija la mataron en unas circunstancias tan difíciles, tan complejas, con tanto odio, con tanta violencia, por el simple hecho de ser mujer, nada más. Porque primero la violaron, una vez, me voy a acordar que Frida Guerrero una vez lo dijo cuando la tuvimos la oportunidad de tenerla aquí en el Congreso del Estado. A ver, María, a las mujeres en México nos violan, nos entierran, nos desentierran, nos vuelven a violar, nos escupen, nos desgarran la ropa, nos pegan, nos violan por todos los lados posibles y nada pasa. Sí, imagínate el dolor de sentir como madre, saber que tu hija fue matada en esas circunstancias. Pero cuál es el dolor más fuerte de las familias? La impunidad, la falta de justicia, la corrupción en nuestros ministerios públicos. Ahí está el dolor más grande. Porque el Estado, aparte de que no nos cuida, aparte de que las instituciones policíacas no nos cuidan, aparte de que los municipios no nos ayudan, nuestros presidentes municipales con nulos conocimientos del tema, no hablo del mío solamente, hablo de muchos municipios en el Estado. Yo te puedo asegurar que solamente son pocos los que entienden, los presidentes municipales, primero, que tienen la preparación para ser presidentes municipales y que son electos por la voluntad del pueblo, y eso no lo vamos a recriminar jamás por una democracia. Pero yo no me imagino los hombres si hiciéramos a lo mejor un estudio de los presidentes municipales que conocen estos temas, que saben que hay leyes, que deben de haber protocolos. Híjole, nos vamos a quedar de 84 municipios
reducidos a muy poquitos, ¿no? Me viene en la cabeza a lo mejor la diputada Susana, ex compañera nuestra, el presidente municipal de Mixquiahuala, a lo mejor aquí en la cabecera, a lo mejor aquí en la capital, perdón, a lo mejor en Mineral de la Reforma, o sea, pocos municipios que yo creo que entienden, sobre todo por el grado de espectriz que se necesita de estos temas. Entonces, a la sociedad lo que nos duele es la impunidad, el saber que la MP te trata mal, el saber que yo he escuchado que un MP le dice a una señora que tiene una hija desaparecida, pues, ¿qué quiere que le diga, señora? Perdón, un fiscal que ya lo quitaron porque ¿qué estaba haciendo ahí como fiscal con ese grado de insensibilidad? Y que le digan, ¿qué quiere que le mienta, señora? Si su hija está desaparecida, yo no sé dónde está. ¿Qué quiere que le mienta para hacerla sentir bien? No le puedo mentir. Fíjate, nada más el tema. Ahora el policía municipal, de los policías municipales luego andan acosando chavitas o chicas menores de edad o chicas con fallitos, shortcitos que andan allá afuera, porque hay casos. Y aparte porque el acoso es, como te dije, un delito de relación oculta y es muy complejo demostrarlo cuando es en la vía pública, por ejemplo. Cuando nuestras calles no están seguras, nuestras avenidas, nuestros parques. Entonces, es complejo entender este tema. Ha sido complejo y yo creo que el conocimiento que hemos tenido siempre ha venido acompañado de las organizaciones de la sociedad civil, que las mujeres que están al frente de ellas, aquí al menos en nuestro estado, son espectrices en el tema, lo conocen de A a Z y eso nos han permitido compartir el conocimiento con nosotras. Tenemos la oportunidad de representarlos popularmente, de hacer leyes en beneficio de todas las mujeres, pero sí es complejo mientras no existe el conocimiento adecuado en nuestras instituciones de educación primaria, en las instituciones de gobierno, donde no solamente recaen los temas de feminicidio, donde las mujeres, a las niñas y a las mujeres hay que empoderarlas económicamente, donde se les tiene que abrir la oportunidad de ir a las escuelas, porque todavía hay casos en nuestro estado donde las mujeres no van a la escuela, sobre todo en nuestras zonas indígenas, donde no nos tienen que seguir cambiando por ganado, nos tienen que seguir cambiando por unos cartones de cerveza, porque así sucede en nuestro estado. Eso sí es cierto, sí sucede. Es algo que es muy común, que lamentablemente a veces los usos y costumbres pueden ser positivos en algunas cosas, pero negativos cuando se violan los derechos humanos en general y en su totalidad. Ok, diputada. Y en esa parte, por ejemplo, tú has recorrido todo el estado y te has encontrado con temas muy, muy complejos, como es este que comentas, en donde en algunos municipios, sobre todo en la sierra, en la Huasteca, se dan estos casos de señores mayores, de caciques, que llegan y toman a las niñas como si fueran objetos, que las embarazan, que las niñas tienen que quedarse con ellos porque ya las embarazaron, y en donde hay un muy complicado tema de justicia, porque difícilmente pueden hacer una denuncia, no cuentan con los recursos. En alguna ocasión recuerdo que fuimos al municipio más pobre de todo el país, que era Xochitlán, me parece, ¿no? Xochitipa. Xochatipa. Y recuerdo que nos decían que, por ejemplo, para llegar a la escuela, por lo menos tenían que caminar media hora. Que incluso en esa ocasión, no sé si recuerdas, que iba el montón de niños y solamente una niña. No había más niñas que fueran a la escuela. Que para un tema de salud nos decían que tenían que caminar horas y horas, que si querían tomar un taxi, por ejemplo, para ir al doctor, por lo menos les salían 700 pesos, y que era un tema tan complicado porque aparte del difícil acceso a estas comunidades, pues también eran comunidades en donde no había trabajo, en donde sobreviven a partir de su trabajo, lo que comen es lo que ellos cosechan. Y ahora si nos vamos a un tema de justicia social, un tema en el que puedan meter una denuncia, en el que a veces la autoridad más cercana son los delegados, y pues los propios delegados también tienen conocimiento del tema. También hay casos, por ejemplo, en donde desaparecen a las mamás. Ahorita hemos platicado acerca de los feminicidios,
Yo sé que a ti te tocó un caso en una comunidad muy complicada, que justo cuando le iban a dar la patria potestad a la mamá, un día antes del juicio desaparece y hasta la fecha pues no se sabe nada de ella. Hay varios casos que tengo entendido están en ese sentido. ¿Qué nos puedes decir de eso, diputada? En efecto, la violencia, imagínate que las mujeres hemos vivido discriminación a lo largo de muchos años, donde las oportunidades no han sido las mismas. Las mujeres que estamos a lo mejor teniendo un desarrollo de nuestras vidas en zonas urbanas. Pero ¿qué pasa con las mujeres que viven en zonas indígenas? Son doblemente discriminadas. Obviamente las posibilidades de adelante son complejas. Cuando yo le he platicado con mi compañera diputada que representa un distrito indígena, donde a las mujeres se les prohíbe hacerse un papá Nicolau, por ejemplo, regresamos aquí al tema de oportunidades, cuando existió oportunidades, ¿no? Que de repente fue la crítica de quitar el programa, al menos oportunidades te obligaba a hacerte el papá Nicolau, lo convertías en un obligatorio. Sí. Entonces, de repente, pues el esposo decía, pues que sí tengo que hacerme el papá Nicolau porque tengo que cumplir con mis requerimientos de salud para que me puedan seguir dando el apoyo. Y a lo mejor el esposo, por el tema del apoyo, lo hacía y no solamente eso permitía, ¿no? Yo me acuerdo que también oportunidades, en algún momento estaba vinculado al Instituto de Alguencia de Educación para los Adultos, que también que si querías tener oportunidades, tenías mínimo que aprender a leer y escribir en ciertos momentos, a lo mejor terminar la primaria y la secundaria. O sea, era como un abanico más de oportunidades lejos del tema económico, que a lo mejor la evaluación de los programas sociales ahí fue de manera negativa, pero sí permitía como que ampliar un poquito el panorama. La barrera, sobre todo del dialecto, que es, híjole, bien importante, es la lengua indígena, que de repente yo no me explico cómo se le puede explicar, perdón, no me explico cómo se le puede dar a entender a un procedimiento judicial a una persona que habla náhuatl, otomí, tepehua, ñañú en nuestro estado, cuando si no existen todavía nuestros ministerios públicos que tengan esa posibilidad de que a lo mejor las mujeres no conocen los derechos, donde los hombres regularmente todo el día están en el campo, llegan a su casa y a lo mejor una cotidianidad de repente acompañada de pobreza, pues les impide capacitarse en estos temas, saber que hay derechos de niñas, que hay derechos de mujeres, obviamente las oportunidades no son las mismas, porque las niñas tienen que quedarse a lo mejor ayudar a la mamá a llevar la comida al campo, porque así es, los niños tienen la oportunidad de salir a estudiar y qué bueno que los niños, porque también ves muchos niños indígenas en ciertas condiciones, varones, tampoco tienen las posibilidades por la precariedad de los recursos donde estudiar la preparatoria. Yo recuerdo muchísimo en el municipio de Yahualuca, en algún momento me tocó ser madrina de generación y de repente me acuerdo que el secretario de Educación Pública, el secretario ese día también estuvo por allá, les preguntaba directamente a los alumnos de quién seguiría estudiando. Y regularmente de esos niños que regularmente son muy indígenas, y muy, perdón, no esa palabra es a lo mejor que son muy pobres, perdón, me equivoqué, que son muy pobres, extremadamente pobres, tienen la oportunidad de acabar la prepa. Ese día los acompañaban sus papás y con todo el orgullo de que sus hijos terminan la prepa, ¿no? Pero de eso es un porcentaje que puede venir a estudiar a la ciudad de Pachuca, que pueden ir a la Universidad de Huejutla, por ejemplo, Universidad Tecnológica, son pocos. Y obviamente las mujeres, pues limitamos obviamente todavía más ese derecho. Entonces es un reto complejo el tema de poder dar las mismas condiciones de vida. Es un tema en que en verdad que la igualdad y la equidad la debemos de conquistar todos, desde la sociedad civil, desde los propios ciudadanos, desde las instituciones públicas, en los tres órdenes de gobierno. O sea, en verdad es un tema bien, bien complejo, que tenemos que ir así, como siempre han sido los derechos de las mujeres, a lo mejor en lucha, en constante, sobre todo manifestarnos, en constante visibilización, o sea, de repente no a lo mejor agarrarnos de un caso de una mujer desaparecida, de una mujer violentada, como el caso de esta chica de Jacala que desaparece un día, justo un día antes de que le vayan a otorgar la patria potestad a ella o al esposo, desaparece un día antes, y pues que no sabemos ahora absolutamente ni rastro de ella, a pesar de que la Fiscalía de Búsqueda, porque me consta y la comisión, han hecho un trabajo importante por las condiciones también geográficas que las sierras en nuestro estado son complejas, donde nuestras comunidades están alejadas a la cabecera municipal, donde
tienes que ir 3 horas, 4 horas para poder llegar a tu cabecera municipal, a un tema, y que de repente llegues, bajes la montaña 4 horas y llegues a la cabecera y le digas al juez conciliador o al mismo presidente municipal, es que me pegaron y que no entiendan y que te regresen, es complejo, o sea, es difícil y las mujeres obviamente no tienen posibilidades porque todavía no hemos llegado a esa capacidad de poder tener apoyos para las mujeres campesinas, por ejemplo, a las mujeres que se dedican al campo, un proyecto productivo para que ellas tengan sus proyectos de traspatio, que les permitan tener su alimentación básica, porque obviamente lo que tienen, lo que pueden comer es a través de las temporadas de lluvia, las temporadas de lo que siembran, de lo que dan los árboles frutales, porque así es el agua, obtenerla de los mantos acuíferos. Y te estoy hablando del privilegio que puede ser venir de una región donde la naturaleza te puede proporcionar ciertos elementos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando bajamos a municipios rurales, indígenas y áridos? Es otra historia. Sí, sin duda, un tema muy complicado. Otro tema, diputada, es acerca de cómo se da o cómo crees que se pueda dar este apoyo a las víctimas indirectas desde un tema presupuestal. Tú también eres integrante de la Comisión de Hacienda. En este caso, por ejemplo, la propuesta es similar a una propuesta presentada en el estado de Jalisco, en donde se les da a las víctimas indirectas por feminicidio en edad escolar la cantidad de 3,300 pesos bimestrales. Sabemos que es una cantidad a lo mejor muy mínima, pero en tu experiencia y en tu trabajo con la gente, ¿tú cómo consideras este apoyo? ¿Lo ves factible? ¿Lo ves poco factible? Pero lo más importante, tú has trabajado con gente que vive con lo mínimo. ¿Crees que sería de ayuda para ellos o que marcaría alguna diferencia? Mira, yo creo que es fundamental poder hacerlo, poder aterrizarlo y poder concretarlo, que esto llegue. Me voy a regresar un poco en antecedente hablando de los programas sociales que desaparecieron. Acordémonos que en el último gobierno federal se instauró un programa que se llama Seguro de Jefas de Familia. Y que ahorita, donde los feminicidios han crecido, fíjate que sería importante hacer una investigación, hasta te lo dejo, hasta como por tu tesis, y que sería importante saber cuántas mujeres víctimas los hijos, perdón, de las mujeres víctimas de feminicidio reciben seguro de jefas de familia desde el gobierno federal pasado, porque la mala noticia, este programa ya desapareció, ya no acepta nuevas inscripciones a mujeres, o las mujeres que se inscribieron con anterioridad en el gobierno federal de Enrique Peña Nieto, porque sí fue un programa de él, con anterioridad le siguen dando, pero ya no ha habido nuevas aperturas. Inicia Ya no con Felipe Calderón, ¿no? No fue con Enrique Peña Nieto. Okay. Seguros de jefas de familia fue con Enrique Peña Nieto, y obviamente era como tú, me recuerdo porque en ese momento estábamos en desarrollo social, se llenaba un formato, y era gratuito el trámite, obviamente. Obviamente como seres humanos lo único seguro como seres humanos que tenemos es la muerte. Entonces, de repente sí, es que había mucho como tabú, ¿no? Es que yo no me quiero morir y no dejo dejar a mis hijos solos. Pero un seguro donde te inscribías con tus documentos básicos, llenabas un formato, veníamos acá a Sede Sol, lo traíamos y se registraban. Y te daban como una póliza, un número de póliza, como si compraras un seguro privado. Y ese seguro permitía que, por ejemplo, y hubo casos, y tuvimos casos en Atotonilco, porque en ese momento pues nada más trabajó en Atotonilco, donde las mamás que morían de cáncer les dejaban un seguro por hijo, de manera bimestral. Hace no más de 3 meses me encontré una abuelita que su hija murió en un accidente automovilístico, nada que ver con feminicidio, pero fueron circunstancias distintas, donde murió, y le pregunté que si le seguían dando su seguro. Y en efecto, sí se sigue dando. No ha habido nuevas
nuevas aperturas, nuevas inscripciones, porque a lo mejor esto hubiera permitido que a lo mejor un niño que desafortunadamente pierde a su mamá en esas circunstancias de feminicidio hubiera accedido al seguro de vida de jefas de familia. Pero sería importante revisar, a lo mejor que es un trabajo muy amplio, saber cuántos niños y niñas sus mamás murieron en circunstancias de violencia. Y ver que a lo mejor ese seguro servía. Y claro que le sirve, porque yo te pongo el ejemplo de la abuelita, que no tiene nada que ver con feminicidio, la muerte de su hija. Ella le da posibilidades de pagar la escuela de su hijo, de pagar la COPUSI, por ejemplo, que es un programa social del DIF, que a mí me parece estupendo porque asegura la alimentación de una manera importante, pero sí debería de existir un fondo, sí debería de existir un fondo que se cree con un presupuesto, obviamente, de todos las y los hidalguenses para directamente asegurar lo básico que es la alimentación, el calzado, algunos temas a lo mejor de educación, que sí pudieran acompañar, que las abuelitas se pudieran sentir a lo mejor de alguna otra forma tranquilas de que tendrán algún apoyo, a lo mejor no sea en cierta cantidad grande, pero que sí pudiera al menos solventar algunos gastos importantes. Ok. Bueno, diputada, pues por mi parte sería todo. Algo adicional que quieras regalarnos en esta entrevista? Yo creo que es una entrevista muy importante. La verdad es que tienes un tema de investigación muy, muy ambicioso, sobre todo, bueno, pues, obviamente la capacidad que tienes, Mali, que siempre he admirado es que pues eres una mujer muy entregada a lo que haces y sé que tu proyecto de investigación estará muy fortalecido, que buscaremos sobre todo ver que las mujeres hemos conquistado derechos. Tú has sido una mujer también que ha participado en esa lucha de esta conquista, a lo mejor con una persona, pero también con una servidora, perdón, pero también con otras personas, y que pues vamos a lograr que esto lo visibilicemos, lo hagamos entender y sobre todo hagamos caer en razón a nuestros compañeros y compañeras diputadas, que es importante y fundamental que se pueda crear un fondo por parte del Estado. No quisiéramos que existiera, pero en un país donde la violencia y las cifras de las mujeres muertas, víctimas de feminicidio es grandísima, yo creo que es importante que lo veamos de esta manera. Pero bueno, muchas gracias, Mali. Gracias a ti, diputada.